Estamos hablando para la gente que se va sumando, vamos haciendo teniendo un poquito más de rigurosidad. Estamos hablando con Luciano, Lucho Fabri, que nos ha dicho que Lucho le gusta más que Luciano. Es integrante, ustedes saben, del Instituto de Masculinidades y Cambios Sociales, docente, investigador, rosarino, politólogo, y bueno, tiene unos cuantos escritos, ponencias y estas charlas que son tan interesantes en esta época digo, de la lamentable pandemia que nos ha aislado en algún punto, pero en otro nos permite acercarnos, siempre que tengamos la posibilidad tecnológica de hacerlo, hay que decirlo, ¿no? Somos privilegiados. Vamos a hablar de privilegios, me parece, en este rato. Somos privilegiados si tenemos la posibilidad de utilizar la tecnología. Bueno, Lucho es especialista en ya empiezo, y te digo, no me animo a decir si masculinidades en plural o en singular, porque sé que vos haces un distingo en esto, entonces te quiero preguntar sobre por qué la distinción que haces, a qué masculinidades te referís y por qué habría que cambiarlas, ¿no? Yo no digo nuevos amaneceres, ¿por qué vamos a cambiar? El amanecer, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué pasa con esa masculinidad tradicional? Porque habría que cambiarla. Bueno, muy buenas tardes primero a todos, todas y todes los que se van acercando a este vivo. Agradecerte a vos, Mariana, a Dayana que estuvo ahí tejiendo este contacto y esta comunicación, a Celia, a Flor, a todas las compañeras de la Secretaría de Estado por esta invitación. Justo la semana que se decretó la cuarentena, digamos, y este aislamiento social preventivo y obligatorio, teníamos la capacitación en la gobernación en Buenos Aires, en Santa Fe, perdón, por la ley Micaela, así que nos había quedado pendiente ese encuentro masivo, digamos, con las primeras, segundas y terceras líneas del gobierno de la provincia, así que, bueno, por lo menos tenemos esta modalidad hoy para seguir, digamos, con estas, concretando estas intenciones de articulación, digamos, y de coordinación entre el Instituto y la Secretaría de Estado. En relación a este tema de las masculinidades y de la masculinidad, es un ensayo conceptual, ¿no? Teórico, por supuesto siempre político, de distinguir la pluralidad, la heterogeneidad de masculinidades en tanto expresiones de género, ¿no? Esto quiere decir que cada persona, digamos, en su construcción subjetiva, identitaria, expresa el género con el que se identifica de diversas maneras. Y esas maneras están atravesadas por nuestras orientaciones sexuales, por nuestras pertenencias de clase, étnico-raciales, generacionales, de discapacidad, de nacionalidad, etcétera, ¿no? Por eso digo que las masculinidades en tanto expresiones de género son múltiples, heterogéneas, infinitas incluso. Hay tantas masculinidades como personas en el mundo que nos identificamos con la masculinidad. Ahora, al mismo tiempo, yo hablo de la masculinidad en singular, no como la masculinidad de una persona, sino como un dispositivo de poder, es decir, como un conjunto de discursos y de prácticas que tienden a socializarnos, a educarnos, a aquellas personas que somos asignadas como varones al nacer. Ese género que nos asignan al nacer es por la presencia de testículos y pene en nuestro cuerpo, básicamente. Nos asignan esa identidad y nos empiezan a socializar y educar para creer, para sentir, para pensar que los tiempos, que los cuerpos, que las capacidades, que las sexualidades de las mujeres y de las feminidades deberían estar a nuestra disposición, ¿no? Esto de que desde muy chiquitos nos enseñan cómo hacer pequeños tiranos, ¿no? A demandar todo el tiempo que nos asistan, porque de algún modo nos socializan para naturalizar y para normalizar que es nuestro derecho que nos asistan. No que nos asista cualquiera, que nos asistan fundamentalmente las mujeres. Eso se pone en juego en nuestras familias, en nuestros vínculos sexoafectivos, en nuestros espacios de trabajo, de militancia. Y ese dispositivo lo que genera, lo que construye es una masculinidad normativa, ¿no? Una norma, un guión de
cómo hay que demostrar que uno es varón. Y esa masculinidad fundamentalmente es la que claramente configura un mundo injusto, un mundo desigual y un mundo violento. De esa masculinidad es la que nos queremos alejar. Mm. No alejar Eh, para quedar políticamente correctos, no alejar porque queremos un mundo que efectivamente esté anclado en la justicia y en la equidad. Vos decís que te llamás a vos mismo, te describís, te decís puto como una categoría política, y yo te pregunto, ¿cómo hace ese varón al que queremos interpelar? Eh, Porque nos interpelamos todos y todas, no porque se lo dice desde un lugar, ¿no? Desde lo alto. En realidad hay una convocatoria, me parece, ¿no? A que todos, todas y todos nos interpelemos. Pero bueno, aquella persona o aquel varón no puto, o que no se reconoce a sí mismo, para escucharte a vos es decir, ¿y por qué yo tendría que interpelar mi masculinidad si me lo dice alguien que es puto? Ajá, muy interesante la pregunta, porque se supone muchas veces que los varones que no somos ese modelo de varón heterosexual cisgénero, ahí voy a agregar otra categoría, ahora la explico, estamos por fuera de esa masculinidad. Cisgénero somos los varones que nos identificamos con el mismo género que nos asignaron al nacer. Cis, C-I-S, significa del mismo lado. Si estamos en el mismo género que nos asignaron al nacer, a diferencia de las personas transgénero, que hacen una transición a un género distinto al que le asignaron. Entonces, los varones cisgénero y heterosexuales, si se quiere, son los que en principio más cerca de la norma de la masculinidad están, ¿no? Y claro, cuando nos escuchan a otros que o no somos heterosexuales o no son cis, cuestionar la masculinidad, dicen, bueno, claro, ellos la cuestionan porque no encajan, ¿no? Ahora, si yo, no siendo heterosexual, sino encajando, si se quiere, en esa norma de masculinidad, me puedo preguntar por las prácticas machistas, violentas y desiguales que reproduzco, aún trabajando hace 20 años en una militancia, aún trabajando hace 12 años en los estudios de género en particular, aún trabajando hace 10 años en espacios de varones antipatriarcales, ¿cómo no se le va a preguntar a un varón heterosexual? ¿No? Digo, ninguno de nosotros está exento de hacerse esa pregunta, a eso voy. No es que alguno de nosotros por el hecho de no ser heterosexual o de estarse un poco más lejos de esa norma, ya no tiene nada que preguntarse, ya no tiene ningún machismo que cuestionarse, ya no tiene ninguna práctica violenta, ya no reproduce ningún tipo de privilegio. No, de algún modo, todos nosotros, y todas y todes también, pero yo hablo particularmente de los varones, fuimos socializados y criados en una cultura que es machista y patriarcal. Yo no me paro ni por fuera ni por encima de ese machismo. Me reconozco hijo de ese sistema y de esa cultura, y desde ahí es que propongo compartir y cuestionar este tipo de prácticas e invitar a esos otros varones a que desde sus propios recorridos puedan preguntarse en qué medida están reproduciendo en su vida cotidiana estas violencias, estos machismos y estas desigualdades que se cobran vidas todos los días en nuestro país de mujeres y disidencias sexuales. Sí, como las expresiones más terribles de la discriminación, de la violencia, pero de ahí para abajo cuántas otras cosas, ¿no? Que se podrían corregir, cuántas inequidades, desigualdades o accesos diferentes a los puestos de decisión, a los lugares que merecerían todas las personas tener más allá de su género. ¿Cómo, pensando en esto que tiene mucho que ver también con la psicología, ¿no? ¿Cómo llegarle, porque las categorías, los estudios, la academia, la cosa teórica
que es tan interesante porque nos deja pensando y demás, llega un momento en que vos decís, bueno, hagamos algo, accionemos, qué cosa concreta hay para hacer. Y por supuesto llega la política, porque somos sujetos y sujetas de la política, y la política es la transformadora de la realidad, la que puede echar mano de estas herramientas para transformar esta realidad injusta. Bueno, estas cuestiones concretas de las cuales vos también te ocupás, porque vos hablás, has trabajado también mucho en la ESI, la educación sexual integral, va en esta dirección, ¿no? En tratar de corregir, salir un poco de la teoría y decir, bueno, ¿cómo accionamos? Por lo tanto, estamos bajando la edad de la acción. Estamos yendo a chicos, chicas, chiques, como dijo Alberto Fernández hace poco, cada vez más chicos, porque la ESI la educación sexual integral existe desde la educación inicial. ¿Cómo hacemos entonces para a aquellos varones, sí, aquellos varones cuya subjetividad masculina están buscando siempre el referente, como las nenas buscan a la mamá como referenta, bueno, empiezan a sentir una masculinidad que está siempre caminada en una arena movediza, porque lógicamente están construyendo su propia subjetividad. ¿Cómo hacemos para que lo hagan con una masculinidad menos injusta, ¿no? Menos agresiva, menos violenta? ¿Cómo hacer para quitarle ese privilegio, digamos, que históricamente ha tenido la masculinidad? A mí me parece que ahí, bueno, por supuesto, la educación sexual integral es una herramienta estratégica y fundamental que tiene que ser defendida y profundizada, digamos, en todos los gobiernos, y que tiene que cada vez tener más presencia, digamos, dentro de sus lineamientos y contenidos, la perspectiva crítica de las masculinidades. Porque lo cierto es que todavía falta desarrollo de ese lineamiento en particular en el marco ¿Sí? de las propuestas de educación sexual integral. Y que de algún modo lo que tenemos que poder, digamos, como generar a partir de esa perspectiva de educación crítica y transformadora, es la posibilidad de, muy tempranamente, desde el nivel inicial, como lo plantea la ley, ofrecer herramientas para advertir lo, digamos, lo contraproducente, digamos, que resulta, digamos, para la educación de los niños, y me refiero a los niños varones en particular, ese proceso de intentar encajar en el guión de la masculinidad normativa, ¿no? Cuando ese guión está naturalizado, cuando aparece como un mandato que todas nuestras instituciones y que todos los actores que tenemos de referencia de algún modo repiten, los niños lo vamos incorporando de algún modo inconscientemente, ¿no? Vamos naturalizando que esa es la forma en la que debemos crecer como varones. Ahora, si nosotros hubiésemos, digo, yo me estoy parando casi como un niño, ¿no? Porque me pienso en ese proceso de socialización que padecí. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de escuchar otras voces, de recibir otros contenidos, otros materiales que nos permitieran ver que todo eso que nos hacían sentir, en términos de vergüenza, en términos de culpa, en términos de estigma, por no poder responder, por no querer responder, por no desear todo eso que nos decían que era propio de un varón, claramente hubiésemos crecido mucho más libres. Digo, vos me preguntabas hace un rato por esta forma en la que yo me identifico y me presento como puto, ¿no? Puto durante buena parte de mi vida fue un insulto que yo recibí. Hoy lo recupero de manera reivindicativa, autoafirmativa, orgullosa, Política. digo, política. Digo, hoy, hace 20 años a lo mejor, ¿no? Pero digo, ya entrando a la adultez. Ahora, de niño, de adolescente, sufría cada vez que se dirigían a mí con esa palabra. ¿Y por qué se dirigían a mí con esa palabra? Porque mis formas de expresarme, mis formas de hablar, mis formas de jugar,
no respondían a ese guión de que era un varón, ¿no? Y muchos pibes que quizás sí son heterosexuales, quizás sí les gusta el fútbol, quizás sí les gustan las chicas, pero aún así hay cosas de las que les dicen que es ser varón que no les gustan, que no la elegirían si no estuviesen de algún modo como influenciados permanentemente por el mundo adulto, por el sistema educativo, por los medios de comunicación, por la industria del entretenimiento, a encajar en ese guión. Y ese guión es supervisado fundamentalmente por nuestros pares. Son otros varones los que todo el tiempo están controlando que nuestra masculinidad sea viril, heterosexual, activa, etc. Entonces, digo, me parece que hay que poder pensar que la introducción de estas problemáticas, de estos contenidos, digamos, para el trabajo con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes, eh, por supuesto que en algunos, mientras más afianzada esté esta idea más tradicional de la masculinidad, más resistencias van a tener. No les va a ser como muy sencillo dar lugar a todo esto, pero si lo trabajáramos desde los niveles más iniciales, de la edad más temprana, creo que rápidamente se van apropiando de estas herramientas, primero porque el machismo no es natural, no es que lo traen de la cuna y hay que deconstruirlo, sino que hay que ofrecerles herramientas para que crezcan más libres, más iguales, más diversos, y en ese proceso no tengamos que después lamentar que las formas de masculinidad que han construido y naturalizado, digamos, como fruto de esta cultura machista, genere, digamos, las situaciones que generan, que tienen que ver con la violencia, con el abuso sexual, con las diferentes expresiones del machismo, desde las más sutiles a las más crueles, ¿no? Parece que un poco el desafío viene por ahí, y después cómo complementar la educación sexual integral dentro del sistema educativo formal con algunos otros recursos para trabajar en los ámbitos más comunitarios, donde quizás no hay, digamos, las posibilidades de asistir al sistema educativo, lamentablemente, o porque no tienen acceso, o porque ya se retiraron, o porque ya superaron esa edad, y no quiere decir que no tengan que recibir herramientas tampoco para cuestionar su masculinidad. Mm. Ahí estaba leyendo algunos de los mensajes que nos están dejando. Eh, Karina dice que escucha con su hijo de 9 años, y hay otra persona que habla sobre la necesidad de que la ESI, la educación sexual integral, también incluya a las niñeces trans. Y cuando leía este mensaje de las niñeces trans, yo decía, qué difícil, porque la ESI ha sido resistida. Ni hablar del aborto, pero yo recuerdo cuando discutíamos en 2018 la interrupción voluntaria del embarazo y decían, no lleguemos a eso, pasemos por la educación sexual integral. Claro, todos queremos, digamos, pero después cuando se introdujo más esta discusión y se pidió la implementación de la ESI de manera efectiva en todas las escuelas públicas y privadas, en cada rincón del país, otra vez salieron a protestar, ¿no? Cierto sector conservador, a decir que con mis hijos no te metas, esa famosa frase, y que en la casa la familia es la responsable de acercar esta información, esta educación, como si las estadísticas no nos estuvieran evidenciando así, nos estampan en la cara, que la gran mayoría, lamentablemente, de los casos y hechos de abusos se producen dentro del hogar. Entonces, ¿cómo no va a llegar el Estado ahí? Si justamente dentro de la casa es donde están ocurriendo estas cuestiones. Entonces pensaba, ¿cuán resistida fue la ESI? Imagínate la ESI hablando de niñeces trans. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que la familia no quite al chico o a la chica de la escuela porque no quiere, en las horas no quiere que le hablen de eso, ¿no? Yo creo que después de esta cuarentena nadie va a querer quitar a los chicos de la escuela. No van a volver a reclamar, no van a volver a reclamar hacerse cargo de la educación de sus hijos en la escuela porque están rogando así, que se termine la cuarentena y los pibes vuelvan a clases, ¿no? Que les hablen de cualquier cosa pero que se vayan. Claro, Hay que aprovechar para ahora. ponerle un poquito de humor. Sí.
No, a ver, a mí me parece que las resistencias siempre van a estar. Mm, Eh, Porque se trata de transformar una cultura que es milenaria, ¿no? Que va mm, mutando a lo largo del tiempo, digamos, que va incorporando cambios, que va incorporando demandas, reclamos, que tienen que ver con una mayor igualdad, libertad, diversidad, eh, pero que claramente, digamos, tiene como mucho anclaje, digamos, en tradiciones conservadoras que hacen que todavía nos encontremos con esta resistencia a, a trabajar la ESI de forma transversal y desde el nivel inicial. Ahora, yo lo que creo que necesitamos también en relación a esto es como definición política, ¿no? Claridad en el sentido de que esto es una ley, de que además la ley de educación sexual integral fue aprobada en el 2006 y necesita ser actualizada a toda la normativa que se aprobó a posteriori, y entre esa normativa que se aprobó a posteriori está la ley de identidad de género, que el otro día cumplió 8 años de su sanción, y que efectivamente es una herramienta, digamos, que nos permitiría, desde un enfoque de derechos, eh, trabajar sobre las diversas identidades de género y cómo, digamos, el género autopercibido y el ser reconocido por el género autopercibido eh, es un derecho constitucional en la Argentina. Y después vos en materia de opinión personal, claro. hace tu vida, ¿no? Ahora, Ujú. el sistema educativo y el sistema de educación pública como expresión de eh, una política pública estatal no puede prescindir de el trabajar en el respeto y en el cumplimiento de los derechos humanos de nuestra población, y el derecho, digamos, a la identidad de género es un derecho humano. Entonces, Mm, digo, no solo por la legislación nacional, sino también por las normativas internacionales a las cuales Argentina adhiere. Eh, Digo, en ese sentido las herramientas están disponibles. mm, Lo que tenemos que hacer es trabajar para que se cumplan, para que se implementen, y salir a dar la discusión con todos aquellos sectores que se oponen a la misma, como cuando se oponen a cualquier otro derecho que tenemos que garantizar igualmente, porque es nuestra responsabilidad como agentes del Estado hacerlo. mm. Rita Segato y Dora Barrancos, ¿no? Que son dos cabezonas del feminismo que nos gusta escuchar siempre lo que dicen, hablan de esto, de que en realidad eh, les- lo mejor que les puede pasar, y definitivamente a todos, a todas y a todos, es acabar con el machismo, con el patriarcado, porque los, son víctimas también ustedes, ¿no? Los varones son víctimas. ¿Vos coincidís con esto? Mazo. Eh, A ver, a mí me parece que asumir, digamos, toda esta trayectoria que veníamos hablando, ¿no? Digamos, este guión, esta asignación de género, digamos, encajar, digamos, en esa norma implica padecimiento, ¿no? Implica que muchas de nuestras prácticas, deseos, eh, intenciones, voluntades, tengan que verse limitadas y recortadas para poder ser reconocidos como varones. Lo mismo le pasa a las mujeres, lo mismo le pasa a cualquier identidad, ¿no? Para encajar, digamos, en determinado lugar que nos permita el reconocimiento y la aceptación social, implica que muchas cosas que nos gustaría hacer o decir no las hacemos, ¿no? Por lo menos no delante de los otros. Mm, Y eso, digamos, particularmente en el caso de la masculinidad, implica padecimientos, implica recortar las emociones que podemos expresar, implica no mostrar vulnerabilidad o fragilidad, implica un distanciamiento corporal y afectivo de otros varones, de nuestros padres, de nuestros amigos. Eh, Implica muchas veces tener una sexualidad limitada, digamos, no solo en términos de heterosexualidad, sino en términos de solo restringida a la erección y a la penetración y a la eyaculación, ¿no? Digo, implica muchas limitaciones, implica exponernos constantemente a situaciones de riesgo,
para nuestra integridad, para nuestra salud, para nuestra vida, para demostrarle a otros cuán valientes somos. Por eso los varones morimos más, morimos antes, morimos por causas externas que son de mayor gravedad, tenemos una mayor tasa de suicidio. Hay muchos factores que dan cuenta de cómo la masculinidad normativa afecta a los varones. Ahora bien, para mí plantear eso en términos de víctimas no es una buena estrategia. Yo creo que eso en general tiende a que los varones nos estabilicemos en ese lugar y recurramos a la idea de víctimas del patriarcado para cada vez que las feministas nos interpelan, ¿no? Che, Lucho, andá, dejaste los platos sucios en la bacha, no, pero yo también soy víctima del patriarcado, digamos, ¿no? No, pero fíjate que yo no puedo llorar. A mí el patriarcado no me deja llorar, ¿no? Como que enseguida recurrimos a esas frases, a esos marcos teóricos que desconocemos, porque no es que leímos todo lo que dice Rita Segato en su complejidad, sino a esa frase que la agarramos, digamos, como escudo para cuando nos vienen a interpelar desde los feminismos, acudiendo a una voz autorizada de los feminismos para defender nuestros privilegios. Entonces digo, la mayoría de las cuestiones que los varones padecemos son consecuencia de una búsqueda por encajar en esa posición que nos asigna privilegios. Es un costo derivado, un efecto colateral, contraproducente de la lucha por ocupar esas posiciones de jerarquía. Si no tuviésemos tanto afán, tanta adhesión a ocupar posiciones de jerarquía, probablemente no padeceríamos todo eso que padecemos. Entonces, me parece que más que pensarnos como víctimas, lo que tenemos que poder pensar es cuál es la complejidad de este asunto y que si efectivamente queremos dejar de padecer los mandatos del patriarcado, tenemos que luchar contra el patriarcado, no contra las feministas. ¿Por qué? Porque, ay, qué bueno eso. claro, porque si no se termina utilizando todas estas estadísticas que yo dije, los hombres vamos a la guerra, los hombres morimos antes, los hombres nos suicidamos más, la terminamos usando en contra de las feministas, cuando en realidad todo eso que nos pasa es un problema, es consecuencia del machismo, no del feminismo, ¿no? Esa frase tuya, más perdido que un varón en la cuarta ola feminista, que me parece muy simpática, más perdido que varón en la cuarta ola feminista. ¿Qué hace ¿qué hace un varón que se siente así, que se siente un poco interpelado, que empieza a incomodarle los chistes de Porcel y Olmedo, o Cacho Castaña, con su te mato y me escapo? Nunca logro, me pone tan mal eso, nunca logro acordarme bien la frase, pero ya Si te saben agarra todos con otra te mato. ahí está, y no sé qué Y mal después me me escapo, escapo. después la Claro, remata, sí. bueno, esto empieza a incomodar, afortunadamente, por eso decimos que es cultural, ¿no? Es una batalla cultural. Empieza a incomodar y más. Bueno, ¿qué hace ese varón que se siente incómodo y que se siente así mirado? No sé si todavía se interpela, pero se siente observado y perdido en esta cuarta ola feminista. ¿Qué hace? ¿Para dónde va? Bueno, en principio, ahí hay algo ahí ¿Por que dónde me... empieza? Claro. Creo que lo que podemos como empezar a hacer es no pretender ahorrarnos la incomodidad y no pretender refugiarnos nuevamente en alguna certeza. ¿Por qué? Porque no podemos no sentirnos perdidos y desorientados en este contexto. Esta idea de la cuarta ola feminista refiere, digamos, a un momento de auge de los feminismos. No tenemos tiempo para ponernos a historizar, digamos, al movimiento feminista, pero la metáfora de las olas lo que viene a indicar es un momento de auge, de ebullición, ¿no? Se identifican diferentes olas a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa a esta parte, y al menos desde el 2015, con el Ni Una Menos, se empieza a hablar de una cuarta ola feminista. Esa cuarta ola feminista, por supuesto que a los varones nos deja en una posición de desorientación o de desconcierto,
porque, entre otras cosas, viene a señalar que muchas de las prácticas que entendíamos como naturales son formas de violencia. Y no nos referimos a la violación o al femicidio, sino a prácticas naturalizadas de acoso, de micromachismos, de injusticias cotidianas, que como en nuestra crianza, en nuestra educación, en nuestra socialización, como habíamos dicho antes, nos habían dicho que eran naturales en los varones, pará, entonces, ¿qué es lo que quieren estas mujeres ahora? ¿Que deje de ser varón? Vienen a cuestionar todo el guión en el cual yo me eduqué, ahora no se puede decir nada, ahora no se puede Ahí hacer está. nada, ¿no? Como esta reacción defensiva, que en realidad es como, a ver, me están moviendo el piso, ¿no? Y uno cuando siente que se le mueve el piso intenta aferrarse. Creo que lo que tenemos que dejar es que se mueva el piso, porque el piso, digamos, en el cual nos paramos hasta ahora, es el que trae como consecuencias todas estas violencias y desigualdades, digamos, que no se toleran más. Entonces, creo que de algún modo lo primero que tenemos que poder como permitirnos es corrernos de ese lugar de certeza que nos dijeron que era la masculinidad. Los varones no sabemos casi nada de lo que es ser varón. Y está bien. Animémonos a hacer otra cosa, a reinventarnos con la oportunidad histórica que tenemos de ser contemporáneos a una revolución feminista. Muchos otros varones no tuvieron esa posibilidad. Entonces no nos enojemos tanto, no nos resistamos tanto, no vayamos a buscar referentes antiderechos que nos digan que ser varón así está bien, y escuchemos lo que nos están diciendo nuestras compañeras, que en realidad nos puede resultar, dependiendo del caso, más amoroso, más dulce, más pedagógico, o más irritable, o más incómodo la forma en la que nos lo puedan plantear, pero en definitiva lo que nos están planteando es cómo podemos repensar aquellos mandatos que reproducimos, que las violentan a ellas, pero que también nos empobrecen a nosotros como personas, ¿no? Y el feminismo es una oportunidad para que los varones seamos mejores personas. Dejémonos hacer por lo que propone esta cuarta ola feminista, que me parece que nos va a llevar a una orilla mucho mejor que la que estamos transitando. Algo bastante más preocupante, nos preguntan cómo trabajar con los varones que ejercen violencias. Digo preocupante porque ya acá empezamos a hablar de punitivismo y no punitivismo, y estos movimientos no son punitivistas, van justamente en realidad a la prevención. Lo que se trata, una vez que la mujer está violada o muerta, no hay mucho más por hacer, que actúe la justicia, por supuesto, pero nada le va a devolver lo que el patriarcado le llevó a esa mujer dañada, víctima. Pero entonces, ¿qué hacemos con ese varón violento, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? Yo al principio les propongo a los varones, lo propongo en general, ¿no? Pero les propongo a los varones en particular, reconocer que todos ejercemos violencia. La masculinidad nos socializa para ocupar posiciones de jerarquía, haciéndonos primero padecer la violencia a nosotros a manos de otros varones, ¿no? Y a desear estar en la posición de poder que está ese otro varón para dejar de padecer la violencia, porque claramente no quiero seguir sufriendo eso, pero para acceder a esa posición de jerarquía yo voy aprendiendo inconscientemente que tengo que aprender también a ejercer violencia sobre otros. Yo a veces cuento una anécdota donde, estando, digamos, en primero o segundo año del secundario, en una clase de educación física, un profesor invitó a mis compañeros varones a hacerme una malteada, a golpearme por maricón. Y que uno de los varones que yo veo sumarse a golpearme era el varón a que todo el mundo le decía maricón. Y a mí lo que me quedó como muy grabado de esa escena es cómo él aprovechó la oportunidad de pasar a ser parte de los varones normales, al menos por un ratito, ubicando que hubiera otro por debajo suyo, ¿no? Eso nos pasa a todos los varones en muchísimas circunstancias, por más que no nos demos cuenta. Nos sumamos
a hacerle bullying, a maltratar, a burlarnos de otras personas para pertenecer al grupo de los que son los más piolas, ¿no? Y Sí. si no nos sumamos activamente, omitimos cuestionar esa práctica. Y esas prácticas, aunque no sean violaciones ni femicidios, son violencia. La violencia es un continuum, que de lo que se trata es de diferentes grados y niveles, eh, que nos hace constantemente desiguales. Entonces, lo primero que nos propongo, y me lo propongo a mí mismo, es no pararme por fuera de la violencia, no pararme por encima de la violencia, no hablar de varones violentos como si hubiéramos otros varones que en alguna medida no lo somos, sino en todo caso preguntarme en qué medida yo reproduzco violencia, en qué medida avalo u omito intervenir cuando mis pares reproducen violencia. Y digo, por supuesto que eso no nos hace a todos igualmente responsables del ejercicio de la violencia, porque después hay violencias que llegando a determinados umbrales se constituyen en delito, ¿no? Y ahí por supuesto que la intervención es otra. Entonces digo, por un lado, me parece que todos tenemos que hacer el ejercicio de problematizar nuestras violencias y para eso las mejores herramientas son los trabajos grupales de discusión, de problematización, con la perspectiva pedagógica, con la educación sexual integral, etc. Ahora, pasado ese umbral Claro, ¿qué de la pasa cuando es violencia, delito? claro, de la violencia más naturalizada y cotidiana, y hablando de violencias que constituyen delitos, tampoco son todas iguales, por supuesto, pero me parece sí que lo que es necesario, digamos, para no creer, digamos, que la privación de la libertad es la única herramienta a la que puede acudir, digamos, el sistema estatal, judicial, para trabajar, digamos, sobre la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres y la población LGTB, es pensar justamente en los dispositivos de atención a varones que ejercen violencia, como dispositivos Dispositivos de de atención. reeducación, eh, que buscan, de algún modo, con diferentes metodologías, resocializar a esos varones para que identifiquen las violencias que ejercen, en principio para frenar el ejercicio de esa violencia, y como escenario más deseable, no solo frenarlo, sino problematizar qué los lleva a ejercerlo, ¿no? Poder reconocer en sus historias singulares y también en su pertenencia a un grupo social de varones, la responsabilidad que tienen en no ejercer ese derecho, entre comillas, que la cultura patriarcal les asigna. Porque la cultura patriarcal nos asigna el derecho de violentar. Ahora, ¿por qué lo llevamos adelante? Digo, éticamente, ¿qué nos podemos preguntar al respecto? ¿Por qué hacemos uso de ese derecho que daña, digo derecho entre mil comillas, porque no lo es, ¿no? Digo, Privilegio. ¿por qué nos... Claro, digo, ¿por qué lo usufructuamos la posibilidad de violentar a otras personas? ¿Qué nos lleva a eso, digamos? ¿Cómo podemos registrarlo? ¿Cómo podemos responsabilizarnos? ¿Cómo podemos reparar las violencias que ya ejercimos? ¿Y cómo podemos cambiar para no volver a ejercerlas? Me parece que esa mirada es la que posibilita pensar, digamos, que si los varones aprendimos a ejercer la violencia, también podemos desaprender, y que hay una responsabilidad político-estatal de ofrecer los servicios para que eso suceda. La violencia contra las mujeres es un determinante de salud pública, la Organización Mundial de la Salud, a la que tanto seguimos en la pandemia, así lo indica, y entonces para trabajar sobre la salud pública, por ejemplo, hay que trabajar con los varones que ejercen violencia para que no lo sigan haciendo. Y ese concepto amplio de salud, ¿no? Que incluye también la salud psicofísica, no solamente la ausencia de la enfermedad, digo, salud. Fíjate, a propósito, una de las preguntas que están acercando habla sobre cómo llegar a la comunidad universitaria, porque dice que hay mucha militancia feminista
pero los varones la miran un poco desde afuera y no se problematizan. Vos sos de hablar, yo te he escuchado en otras ponencias también hablar sobre que crees que se necesita ahora dar un paso más hacia adelante y que haya más organización entre ustedes, que los varones se junten a problematizar entre ustedes. ¿Seguís pensando esto? Sí, claro. Esta necesidad. A ver, yo empecé a militar en la universidad en el 2001. En estos 19 años ha cambiado muchísimo el escenario de la implicación de las organizaciones en general y de los varones militantes en las problemáticas de género. Muchísimo ha cambiado, para mejor. Ahora, digo, en función de esto de mirarla desde afuera, yo no creo que los varones en general la miren desde afuera. Sí creo que sobre todo los varones con estos recursos socioeducativos, con acceso a la universidad, con participación política militante en general, nos creemos mucho más cerca de una nueva masculinidad que la tradicional, y eso hace que en muchísimos casos no ejerzamos la vigilancia y la autocrítica sobre nosotros mismos lo suficiente, sino que en general busquemos aquellas expresiones un poco más evidentes y burdas del machismo para denunciarlas y así ratificar que estamos como en la vereda de los buenos, sensibles, bien pensantes, etc. Entonces digo, me parece que lo importante ahí es como profundizar y complejizar sin desestimar el compromiso, digamos, que es creciente por parte de las organizaciones de los movimientos estudiantiles y también de los varones en particular, pero que claramente es insuficiente. El año pasado, que fue, bueno, nosotros empezamos con la gestión del nuevo rector, de Franco Bartolacci, en agosto del año pasado, que creamos el área de género y sexualidades, y a fin de año viajamos con una delegación de 40 y pico de compañeros, de los cuales la mayoría eran integrantes de agrupaciones estudiantiles, al 8º Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Eso fue en Uruguay, y fuimos como una iniciativa de la gestión de la universidad a participar junto a otros varones de las diferentes agrupaciones de las facultades, precisamente como estrategia de sensibilización y de implicación de los varones militantes en la agenda de género. Y justamente teníamos pensado, digamos, en fin de marzo de este año, hacer algunos talleres con los varones referentes de las agrupaciones estudiantiles, para, por ejemplo, trabajar en la prevención del ejercicio de las violencias en los contextos de elecciones estudiantiles en la universidad, cosa que no pudimos hacer, entre otras cosas, por la pandemia, ¿no? Por la pandemia. Pero sí lo que creo que claramente, digamos, hay que trabajar en mayores estrategias de implicación de los varones militantes y de los varones que no lo son, por supuesto. El año pasado hicimos en la Facultad de Ciencia Política un par de talleres, algunos fueron para varones militantes de agrupaciones estudiantiles, otros para varones estudiantes, docentes y no docentes de la facultad. Creo que lo que tenemos que contar es cada vez con mayor oferta de espacios de formación y de reflexión, en el sistema educativo formal, no formal, en la universidad, en las escuelas medias y primarias. Tiene que haber política pública, básicamente, de implicación de los Eso te iba a varones. decir. Eso, y en el Estado, porque se repiten también esas preguntas, ¿no? La violencia en el Estado, desde el lugar del varón, ¿cómo le llamamos la atención cuando estamos justamente reclamando política pública del Estado y desde ahí notamos que se ejerce violencia? Bueno, yo creo que la aplicación de la ley Micaela tiene que ver con esto, ¿no? La aplicación de la ley Micaela tiene que ver con que en principio hay una responsabilidad por parte de quienes cumplen una función pública, tener una sensibilización y una formación en perspectiva de género y sexualidades, para que eso de algún modo se materialice en la política que llevan adelante después como agentes del Estado. Creo que lo que tenemos que trabajar es en incorporar cada vez más la problemática de masculinidades dentro de esas formaciones, que además tienen que ser formaciones que no se trate de bajar conceptos, marcos normativos en un PowerPoint, sino de implicarlos para que se puedan repensar, para que se puedan problematizar,
para que eso que se debate no les entre por una oreja y les salga por la otra, porque tienen que cumplir con la obligación de asistir a la capacitación, sino que les sirva para repensarse como sujetos en sus vidas personales y dentro de sus vidas personales en su responsabilidad laboral, profesional, en este caso en la función pública. Nos quedan unas cuantas cosas, no sé si cuántos minutitos, queda medio poco, pero bueno, vamos a ver si aprovechamos este último tiempo. Hay ya yendo más a la discusión en el interior de los movimientos feministas de mujeres y disidencias, que el tema de la presencia del varón a veces incomoda, ¿no? Incomoda, aunque sea el varón que se acerca como varón militante, como varón que se interpela, el movimiento de mujeres no quiere que marche con el movimiento de mujeres, con ellas, por ejemplo, el 8 de marzo, digamos. ¿Cómo hace un varón así, interpelado, un varón que estudia estas cuestiones, que tiene esta toma de conciencia, porque ¿no? Me parece que pasa un poquito por ahí por la toma de conciencia, para acompañar sin que el movimiento de mujeres se sienta molesto por esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que comprender, digamos, que siempre las discusiones que damos en el ámbito de lo político responden a los contextos históricos, ¿no? Que responden a determinadas coyunturas, que son cambiantes. Hace 10 años, o quizás menos, pero antes del 2015 seguramente, dentro de las organizaciones sociales mixtas, dábamos una fuerte discusión de por qué los varones teníamos que ir a la marcha del 8 de marzo, por ejemplo. De que no era una efeméride exclusiva de las compañeras, sino que era del campo popular, que era una lucha de todos y todas, y que por eso los varones también teníamos que estar en esas movilizaciones. Yo creo que el 2015 hasta parte, además de que el movimiento feminista ha crecido mucho en presencia callejera, ha radicalizado, digamos, muchas discusiones, también hemos advertido cómo toda esa visibilidad y ese acumulado político del movimiento feminista empezaba a intentar ser usufructuado por muchos varones que no problematizaban en absoluto sus prácticas violentas en su vida cotidiana, pero no tenían ningún tipo de pudor en intentar llevar la bandera, la pancarta o el megáfono en la marcha del 8 de marzo, del 3 de junio, del 25 de noviembre, ¿no? Y creo que eso genera mucha bronca en las compañeras con toda la legitimidad del mundo. Porque lo que nos están diciendo en muchos casos es, chabones, no sean caretas, si realmente están sensibilizados, implicados con esta problemática, júntense entre ustedes a revisar sus prácticas. Porque hoy te pones el pañuelo verde, pero el fin de semana no te puedo hacer poner el forro. ¿No? Entonces, lo que nos señalan las compañeras es la brecha enorme que existe muchas veces en nuestra voluntad de protagonismo público y nuestra transformación en la vida íntima y privada. Entonces creo que si bien, digamos, probablemente estos escenarios vuelvan a cambiar y a lo mejor nos encontramos en unos años discutiendo por qué los varones tenemos que volver a estar en esas marchas, me parece que hoy la responsabilidad, digamos, ineludible es hacer del feminismo, de los feminismos, una mirada para repensar nuestras prácticas. Yo, digamos, durante muchísimos años fui a esas marchas y no me es tan sencillo haber dejado de ir. En muchos casos he colaborado con la organización, digamos, de esas mismas marchas y después de repente digo, bueno, no, pero me quedo en mi casa, no voy, mejor. Y claro, digamos, en mi proceso personal también fue costoso entender, digamos, que era conveniente no ir. A pesar de que a lo mejor muchas compañeras nos iban a sentir incómodas con mi presencia en particular, porque veníamos trabajando juntos hace un montón de años y porque pueden verificar en mi práctica qué cambio fui.
fui haciendo, claro. Pero si yo me paro como un interlocutor en estos temas, intento dialogar con otros varones, también tengo que poder decir, no, chicos, a ver, nuestra responsabilidad en este momento es otra, quedémonos en nuestra casa, si vamos a ir a la marcha, vayamos en el fondo, respetemos a las columnas solo integradas por mujeres y disidencias y no participemos de ahí, no pretendamos copar la parada. Bueno, ¿no? Como pensar de qué manera generar los menores inconvenientes posibles en ese sentido. Y después algo que es central. Parte de nuestra implicación en la agenda, digamos, de género, de los feminismos, tiene que ver con respetar el consentimiento. Si nos dicen que no, es no. Por más ganas, convicción, deseo que yo pueda tener de ir a tal movilización, si los colectivos organizadores, o si parte de los colectivos organizadores están planteándonos que no vayamos porque se encuentran marchando, compartiendo la columna con quien la agredió, con quien la abusó, no hay que ir. Es simple. ¿Por qué? Porque si no después las compañeras se encuentran en la movilización teniendo que dejar de disfrutar esa marcha para ver qué dispositivos de cuidado y de seguridad generan para que el que la violentó a tal compañera no se meta en la columna. Entonces terminamos como, a pesar de nuestras buenas intenciones, digamos, disponiendo de la energía y del tiempo y de los cuerpos de esas compañeras para ocuparse de nosotros el día que marchan por sus derechos. Entonces digo, bueno, a ver, parece que ahí hay algo también de escucha de lo que las compañeras nos están planteando. Por último, Lucho, antes de cerrar, y que me parece trascendental, estoy segura de que para vos también, la importancia de la política. Cuando se habla de lo personal es político, bueno, más allá de que se intenta hablar de la implicancia colectiva que tiene, pero digo, específicamente de las herramientas de la política. ¿Qué podés decir de esto? La importancia de la política en esto. Bueno, yo creo que yo estudié ciencia política, ¿no? Y soy docente de una facultad de ciencia política. A mí una de las cosas que primero me pasó cuando me empecé a meter, digamos, en todas estas agendas y a escuchar lo que venían planteando las compañeras es, ¿cómo puede haber una carrera cuyo objeto de estudio son las relaciones de poder, que no se pregunte por las relaciones de poder basadas en el género y en la sexualidad, que son las más primarias de esas relaciones? Son las que, digo, esa relación de poder se juega desde la ecografía en la que nos reconocieron la genitalidad. Fijémonos si no son como bastante tempranas en nuestra vida. Digo, no hay política que pueda ser transformadora, que pueda, digamos, tener una orientación de derechos humanos, de inclusión, de justicia social, que no se pregunte, digamos, por cómo desmontar la desigualdad y la violencia basada en el género y en la sexualidad. La política que no se pregunta cómo transformar las relaciones de género es la política que las reproduce. En ese sentido, digamos, no hay justicia social si no hay feminismo. Me parece que la mirada transformadora, potente, democratizante, que nos ofrecen los feminismos hoy no es algo optativo, ni algo accesorio, ni algo específico para que tome tal o cual dependencia o área o funcionaria, sino que es una política que tiene que ser transversal a todas nuestras gestiones, porque cuando no la vemos es cuando la estamos reproduciendo. Digo, aunque lo hagan porque es políticamente correcto. Viste que por ahí vemos políticos, vos decís, esto lo está haciendo, no importa, está bárbaro, se hace. ¿Vos lo aceptás? Sí. Sí. A esta altura, digo, por un lado se empieza. Y también, o sea, negociamos, ¿no? Sí, hay que digo, la política también es negociación, no hay que ser ingenuos en ese sentido, y también lo que hay que entender es que lo políticamente correcto también va cambiando, ¿no? Digo, van cambiando los umbrales. Antes a lo mejor lo políticamente correcto, digamos, era hablar de todos y todas, y hoy lo políticamente correcto es incorporar el todes. Yo saludo que un presidente de la nación hable con él. ¿Por qué? Porque a lo mejor, digo, le faltan un montón de cosas para deconstruir en su vida cotidiana, pero eso, en términos de impacto cultural masivo, es fenomenal. Muy fuerte. Y todo eso lo agradecemos, lo saludamos, le damos la bienvenida y le exigimos más. Luciano Fabri,
ha sido un gustazo, ojalá que la gente lo haya podido disfrutar a este rato. Me toca a mí agradecer a la Secretaría de Género, de Estado de Igualdad y Género, como decías, a Celia, a Flor, a Nerea, bueno, a tantas compañeras y compañeros que están poniéndole el pecho a esto, a una gestión política que muchas de ellas vienen de la calle, que no la han dejado de la calle, obviamente, pero es difícil, ¿no? Me imagino, bueno, listo, dejo la pancarta un ratito y trato de ver qué herramientas de la política tengo, así que es muy valorable, y bueno, y agradecerte muchísimo a vos, Lucho, es un placer escucharte, ojalá tuviéramos 2 horas más, pobre Lucho, yo quisiera seguir, pero no se puede, agradecerte muchísimo este rato. No, yo también te agradezco a vos, también lo disfruté, así que espero que la gente ahí que nos estuvo acompañando desde sus casas también lo haya disfrutado y me sumo Queda al grabado. saludo. Eso, Ujú. claro, queda grabado, así que cualquier cosa se puede ver después. Y me sumo también al saludo y al agradecimiento a las compañeras de la Secretaría por esta invitación. Hasta la próxima, ojalá sea pronto. Un gran abrazo. Hasta la próxima, buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, saludos para todos, para todas y para todos.